Bueno, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Comentar un poco, bueno, como dijo Carlos, yo soy Cora García, soy gerente de operación y mantenimiento del Directorio de Transporte Público Metropolitano. Entonces, antes de entrar ya en materia de lo que es esta semana de la transformación digital, creo que es importante tener a la vista ciertos números del sistema de red movilidad. Hoy día nosotros tenemos 38 comunas a las cuales abordamos 12.000 puntos de parada, o sea, 12.000 paraderos en el sistema. Tenemos 406 servicios, que eso sin considerar el día del regreso, estamos hablando de 800 servicios que están en el sistema. Obviamente tenemos todo el tema de las transacciones que están consideradas las nuestras, es decir, las que son puro bus, las que son bus metro. Recordar que el sistema red movilidad es un sistema integrado. También está toda la composición de la red con respecto a los kilómetros de metro y de metrotren, porque evidentemente los sistemas y los servicios están diseñados también en cooperación entre cada uno de los tres sistemas. Y la proyección es que a marzo del 2026 la electrificación de la flota va a llegar al 68%. Ahí es importante mencionar cómo ha ido cambiando la electromovilidad, porque el cambio de la electromovilidad también ha ido acompañado básicamente como la flota ha ido cambiando, y la flota no solo que sea eléctrica, sino que trae otro tipo de atributos que tienen que ver mucho con el mundo de la transformación digital. Contar que en 2017 teníamos 2 buses eléctricos que fueron creciendo, un paquetito de 100, 200, llegamos en marzo del 2022 habían 992 buses, y ahí fuimos creciendo a pasos bastante grandes. A principio de año teníamos básicamente 2.500 buses eléctricos de una flota operativa de 6.500 para llegar a finales de año con 4.400. Eso que implicaba una renovación muy importante de la flota. Recordar que operativamente tenemos 6.500 buses y que la edad promedio de la flota se ha reducido en estos 4 años de 6 años promedio a 3 años en el sistema. Varios datos con respecto a cómo ha sido esta historia de la electromovilidad. Por ejemplo, si alguien quiere saber cómo ha variado el precio, el costo operacional, el costo en combustible, básicamente cómo se mueven los buses, los costos de mantenimiento, cómo han cambiado las emisiones, los niveles de ruido, cuáles son las claves legales de la electromovilidad, la pueden encontrar en el primer reporte de electromovilidad que se llama Nuestro compromiso hacia la carbono neutralidad. Ahí está el QR, lo pueden descargar. Esto se presentó básicamente en abril de 2024. ¿Qué otras cosas es súper importante encontrar? Hoy día nos encontramos en otra fase de red movilidad. Hoy día estamos básicamente que el sistema está muy bien valorado en el sentido de que consideran que es innovador, que la nota respecto a una escala 7 evalúan como un 5.5, que claro, alguien puede decirnos mucho, pero básicamente todos recordemos que nadie quiere estar trasladándose. Ojalá todo pudiéramos hacer así con los dedos y llegar a otro lugar. Estamos en un 20% de las marcas de mayor valorización ciudadana, y básicamente el 84% de nuestros usuarios consideran que uno se puede sentir orgulloso de él. Y esto ha ido acompañado no solo de electromovilidad, sino toda una transformación tecnológica asociada. Por ejemplo, si uno quiere hablar, hemos estado hablando en todos los sistemas de Business Intelligence, en la gestión de flota, porque una cosa es tener buses modernos, pero bueno, si esos buses no funcionan y no operan como debe ser, da lo mismo que sean modernos, en cómo mejoramos la información a las personas usuarias. Efectivamente, todos entendemos que esto no es perfecto, que está en la calle, que está sujeto, pero lo que uno quiere es saber efectivamente cuándo va a pasar tu bus, y en ese sentido, aquellos que no tienen, pero los invito a descargar la aplicación Red. Uno puede pararse en su paradero, ver cuándo el bus viene, te da alertas, y todos los sistemas de ticketing que hoy día son muy importantes para el pago. El QR es bastante joven, pero hoy día representa el 35% de las transacciones, lo que nos da mucho valor en información, que tiene que ver obviamente con esta semana de la transformación digital. Todo esto nosotros lo hemos acompañado con temas de gobernanza de datos y con ciberseguridad asociada también al sistema. El concepto del bus que había hace 10 años no es el mismo sistema que hay hoy en día. Hoy día los buses tienen diversas cosas, por ejemplo, cámaras, circuitos cerrados de televisión. Hoy día cada bus en promedio tiene 7 cámaras. La mayoría de los buses tienen conexión a streaming de esas cámaras. Esas cámaras están grabando, las cuales se ocupan para
distintos usos, de distintos, por ejemplo, desde análisis propios de la operación, también son solicitadas por Fiscalía, utilizadas por Carabineros. Bueno, todos sabemos que los buses hoy día tienen cargador USB, que nos ayuda a hacer básicamente el viaje más agradable. Los letreros electrónicos que están, pareciera, no es solo el letrero como antes, el letrero además está integrada con la consola que tiene el conductor. Si ustedes se acercan al lado del conductor, tiene algo así como una tablet, que básicamente es como un similar como a Waze, digo yo, que te va mostrando la ruta, te va indicando cuáles paraderos son, pero todo eso está integrado porque efectivamente tiene que reflejar la misma información y eso a su vez se comunica con otro sistema. Hay buses que tienen sistema de detección de fatiga, todo lo que se llama el sistema ADAS, con lo que la proximidad de elementos, distintos sensores. Los buses son extremadamente largos, o sea, al lado de un auto estamos hablando de los buses B, que son los más estándar, lo que la mayoría vemos en la calle, estamos hablando de 12 metros, un bus articulado tiene 18, entonces todos los sistemas perimetrales son de suma importancia. Los buses tienen botón de pánico, hoy día integrado con el sistema de cámaras. Telemetría Canvas, nuestros nuevos contratos tienen opción a que nosotros accedemos a los buses a la telemetría de los buses, que nos permite básicamente detectar alertas de la operación de los buses para el buen cuidado de esto y otro tipo de alerta que después vamos a ver un poco más. Tiene sistemas de zona segura, efectivamente, para el cuidado en la circulación, Wi-Fi a bordo, y todas las comunicaciones que están adentro son sistemas embarcados que van entregando información. Bueno, que el bus hoy día sea así, este concepto de bus conectado, con tantas cosas que yo le estoy mencionando, también los buses nuevos, por ejemplo, tienen contadores de pasajeros, nos entrega muchísima información, pero obviamente ha sido todo un desafío qué hacemos con esa información y cómo la transformamos en variables clave y que nos permitan tomar decisiones. Por ejemplo, hoy día en el directorio, este es un grupo de los datos que tenemos, porque tenemos mucho más que generamos. Como yo le decía, la telemetría, los medios de pago. Básicamente el QR también entrega datos especiales, tenemos convenios con el servicio civil, o sea, efectivamente qué datos nos puede entregar. Los electroterminales entregan información, cómo se cargan los buses, en qué horario se cargan, cuáles son las mejores prácticas que tienen las empresas operadoras. Los pulsos GPS de los buses, qué incidentes tienen, el control de la flota que se hace con la certificación de mantenimiento, los programas de operación. Los programas de operación es básicamente lo que dice cada servicio, cuánto tiene que operar, cada cuánto tiene que hacer salida. Tenemos varios programas de operación al año que se van adecuando a necesidades de la ciudad. Los indicadores operacionales, no sirven nada tener buses nuevos si la operación es mala. ¿Cuáles son las zonas pagas? Que son estos lugares que están en ciertos paraderos, en general cercanos a las líneas de metro o lugares de alta congregación de pasajeros, donde yo hago un pago fuera antes de entrar al bus, por varios motivos. Primero, porque acelera el embarque, da más velocidad a la circulación, tenemos un modelo financiero con muchos datos por detrás, velocidades de los buses. Nosotros tenemos las velocidades de los buses en cada instante que están circulando. Reclamos, tenemos distintos canales de reclamo, un call center, una página red.cl que recibe reclamos también desde la misma app. Ustedes pueden reclamar por situaciones que tiene el bus no está en buen estado, no está limpio. ¿Y cómo nos hacemos de toda esa información y la transformamos en antecedentes que nos permitan tomar decisiones? Hoy día hemos estado trabajando en distintos ejes de trabajo en base a esta información que hemos recopilado, apuntando a la mejora de la información del usuario, a cómo gobernamos toda la información, qué vamos desarrollando para apoyar el monitoreo de los buses. Recordar, como yo les decía, que tenemos 400 servicios sentidos y son 800 que tenemos que estar monitoreando permanentemente. ¿Cómo retroalimentamos los programas de operación, lo que planificamos versus la operación? La ciudad es viva, van sectores de la ciudad creciendo, cómo vamos ajustando ese programa, cómo efectivamente nace un nuevo centro, cómo logramos ajustar la oferta con la demanda y básicamente a partir de todo esto, cómo extraemos valor de los datos. Por ejemplo, hoy día para nosotros la Big Data es un desafío y una oportunidad. Obvio que es un desafío porque evidentemente nos obliga a utilizar herramientas que en el pasado pensábamos que quizás solo teníamos que contratárselas a alguien y no éramos capaces de desarrollarlas internamente, y porque este volumen es permanente, un volumen que se tiene que ir almacenando, cómo lo hacemos de una manera óptima, cómo leemos. O sea, si yo, imagínense, tratara de ver y entender cada servicio uno a uno, es muy difícil, básicamente, estaría mirando 800 servicios, no soy capaz de mirarlos probablemente en un día. Entonces debo generar sistemas que me generen alerta, que me den necesidades, que me digan acá, parece que tenemos
distorsión, cómo las vamos abordando. Por ejemplo, acá hay algunos ejemplos de lo que hemos ido trabajando. ¿Cómo supervisamos la velocidad de los buses? Yo les dije, en Punta Mañana nosotros debemos tener alrededor de 6.000 buses circulando en la ciudad. ¿Qué pasa cuando perdemos esta regularidad de los buses, estos intervalos que se generan? Por ejemplo, ¿qué pasa si se está desviando? O sea, hay desvíos que obviamente están instruidos y que son grandes, si hay una disrupción en la alameda, es evidente, pero ¿cómo miramos todo esto pensando en la escala que tenemos muchos servicios, cómo vamos viendo y esto por cada hora del día, por las horas nocturnas, dónde los buses están regulando entre cambios de periodo, como por ejemplo yo en Punta Mañana efectivamente tengo todos los buses en la calle, en fuera de punta, bajamos la oferta en la calle, pero bueno, esos buses, algunos se quedan regulando en algunos sectores, otros se van a terminales, ¿qué están haciendo? Y el cuidado de la flota, cómo está la flota, dónde está, qué alertas podemos ir generando. Entonces, hemos estado trabajando estos últimos años en generar una serie. Entonces, ¿cómo esto de la mejora continua es algo importante? La ciudad está viva, nosotros tenemos que ser capaces de responder a los cambios que están ocurriendo, a nuevos crecimientos, se abre un hospital, desde dónde va a llegar esta gente, un centro comercial, cómo se van moviendo los viajes. Entonces, y como yo le dije, tenemos 12.000 paraderos. Bueno, en cada paradero podría haber alguna situación. ¿Cómo de alguna manera inteligente podemos retroalimentarnos de toda esta información que hoy día somos capaces de recopilar y cómo las ido procesando? Hoy día, por ejemplo, en un día normal, yo les comentaba, tenemos 6.500 buses en la calle operando en Punta Mañana. Nosotros tenemos 14 millones de pulsos al día de datos de los buses. O sea, son volúmenes de información importantísimos. Los 400 servicios que les decía, en la mañana hacemos 10.000 despachos. Nosotros tenemos un centro de monitoreo de buses que está permanente mirando, pero efectivamente ir a comprender y diagnosticar sin herramientas es muy difícil. Y la ciudad está viva, o sea, nosotros tenemos un siniestro de tránsito, podemos tener un incendio en la calle, una manifestación, entonces tenemos alrededor de 430 incidentes durante el día que tenemos que ir viendo cómo los vamos abordando para manejar las contingencias y para adecuar nuestra programación y la operación a estas situaciones. Por ejemplo, uno de los casos que hemos ido trabajando es cómo supervisamos la velocidad en los buses. Bueno, todos los que manejan alguna vez saben que ya uno puede respetar el límite de velocidad, pero si yo voy en una pendiente, la velocidad puede subir un poco. Efectivamente, ¿cómo hacemos algo efectivo? Hoy día los buses nuevos tienen limitadores de velocidad que se hacen a través de computador. Algo así como la velocidad de crucero, lo máximo que se puede llegar. Pero también es cierto que eso es por computador y uno podría ajustarlo, alguien podría querer no respetar eso. ¿Cómo nosotros controlamos a todos estos buses circulando en el día para hacerlo? Este es un registro típico de un GPS, lo que te va diciendo, te dice la patente, la posición del bus, la hora, cuál es la ruta que está haciendo, la velocidad que tiene en el momento, si está como igniciones, si está como activo, qué servicio es, qué sentido es. Entonces, y esta información llega cada 30 segundos. ¿Qué hicimos nosotros con eso? Construimos una serie de indicadores que nos permitían determinar cada viaje que realiza un bus, que nosotros denominamos expedición, si tenía exceso o no exceso. Pero si, por ejemplo, una expedición, yo estoy hablando cada 30 segundos, y hay recorridos cortitos que duran 40 minutos, pero hay recorridos que duran 2 horas y media, yo no puedo decir porque tengo un pulso, esto va a exceso. Efectivamente, tuvimos que generar algunas métricas. Lo que uno ve en esta gráfica es que finalmente las expediciones con exceso han ido bajando con los años y también que evidentemente nosotros sabemos que depende del tipo de flota. Esto es un gráfico del 2024. La flota red, que es la flota blanca con rojo que ustedes ven en la calle, tiene limitadores de velocidad, por lo cual evidentemente menos violables que los buses viejos, por lo cual obviamente yo puedo ver dónde están los excesos, puedo ver si hubiera un local y tengo mucho menos exceso en eso. Pero ¿qué seguimos haciendo? Por ejemplo, ya, generamos toda esta data, generamos métricas, pero tenemos un equipo que básicamente ve convivencia vial y se junta con cada una de las empresas operadoras y les fue diciendo, oye, mira, acá tienes excesos acá, en estos sectores de la ciudad, en estos horarios, en estas máquinas. La gracia de este proceso que generamos nosotros es que era, si bien para nosotros era anónimo quién era, para el operador le permitía identificar qué conductor era el que estaba haciendo esa expedición con esa característica de un exceso. Y por ejemplo, este es un caso súper exitoso de una empresa que se llama Medbus, que lo que hizo fue, dijo, bueno, ya, da lo mismo, yo igual tengo buses
viejos, que lo llamábamos Transantiago en ese momento, y buses estándar red, eran más sus buses Transantiago, pero fue y trabajó con cada uno de sus conductores y generó que también esos buses tuvieran muy pocos excesos de velocidad. Entonces, este es un caso súper exitoso que dijo, bueno, ya, a través de los datos fuimos capaces de mostrar algo, generar impacto en la empresa, y hoy día, en la licitación que hoy día estamos implementando, que llamamos de licitación 2, consideramos una métrica que si cada expedición supera cierto porcentaje de pulso en exceso, esa expedición no se le paga a la empresa operadora. Entonces, efectivamente, después de haber creado toda esta data, analizada y todo eso, generamos un incentivo en los contratos para que no ocurran excesos de velocidad, y nosotros consideramos que es muy exitoso porque evidentemente todos sabemos que a menor exceso de velocidad, menos posibilidad de tener un siniestro fatal. También en temas de líneas de la velocidad, así como por ejemplo uno puede mirar en Google la velocidad de los autos, lo que te puede salir en Waze, nosotros hemos construido un mapa de todas las velocidades de los buses en la calle, pero bueno, diría ya, pero da lo mismo, son las velocidades de los buses en la calle, pero no solo eso, esta herramienta lo que te permite ver es para un trazado en la calle, por ejemplo, ahí si no me equivoco es la MEA, me es capaz de decir, en este horario, tu velocidad ha bajado con respecto a tu semana tipo normal, o ha aumentado. ¿Por qué? Porque es muy importante identificar si una velocidad ha bajado, porque eso nos obliga, desde la operación, a generar acciones para básicamente resolver esa situación que está ocurriendo en el momento. Puede ser un semáforo que está desregulado, puede ser un incidente, puede ser algo, pero yo tengo que tomar una acción, porque viendo, por ejemplo, en el eje de la MEA, y no logran avanzar hacia el oriente o hacia el poniente, el sentido que sea, va a generar una disrupción aguas abajo. Entonces, nosotros necesitamos herramientas que sean simples y que permitan básicamente a los tomadores de decisiones en ese momento con respecto a la gestión de la operación a generar un cambio y realizar una acción. Y acá el desafío siempre está, imagínense en ese mapa, son muchísimos kilómetros, como yo les mostré al inicio, los que nosotros manejamos, cómo hacemos que esto sea fácil, que se pueda leer, que entienda que los días van cambiando, durante el día yo tengo una velocidad en la mañana, otra velocidad en la tarde. Entonces, hemos estado trabajando fuertemente, y lo que es lo importante mencionar es que los pulsos de los GPS siempre han existido, los puse hace muchísimos años, pero el foco está hoy en día en cómo esa misma información que teníamos a través de, primero hicimos desarrollo interno, después buscamos algunas consultorías, fuimos construyendo herramientas que nos apoyan para hacer una mejor y más fácil monitoreo en tiempo real. Otra cosa, por ejemplo, yo les comentaba, todo alguna vez nos ha pasado y nos decimos, ya, no, si este bus pasa cada 10 minutos, más o menos aproximadamente, cada 15 minutos, y de repente esto desaparecen los buses. Entonces, ¿qué básicamente hicimos nosotros? Fue construir una herramienta que te calcula para estos paraderos, dice, oye, mira acá, este bus pasó ahora, según su programa de operación, tiene que pasar en tanto rato más, y nos va mostrando nosotros de una manera alerta, con unos colores, nos va indicando si el bus va tarde a básicamente la holgura que tiene para llegar al otro punto. Entonces nos puede mostrar, aquí se ven en rojo y dice, mira, y acá en realidad tenía que pasar cada 12 y pasó cada 14, ya, bueno, quizá ahí yo no hago una gestión, pero puedo ir viendo que cuando se me van abriendo estos espacios, que a veces pueden ser una razón de un problema de despacho, o puede ser que en otra parte de la ciudad esté pasando algo que nos genere un impacto acá. Todo esto nos permite tomar decisiones en tiempo real de que básicamente tiene que tomar el centro control y tomar una acción de lo que va a hacer en ese minuto para pensar en los pasajeros que están esperando, de ahí aguas abajo. También, por otro lado, yo les he comentado, no, ustedes probablemente todos han visto buses en la ciudad regulando en algunos sectores, eso es súper importante para el sistema, entender que la regulación es parte de, porque los terminales en la ciudad están muy lejos de las áreas centrales, por lo cual hay lugares donde los buses tienen que estar para iniciar servicios y para básicamente esta fluctuación que ocurre durante todo el día. Yo no voy a tener en periodos valle los mismos buses que circulan en punta mañana. Pero también importa que estos buses no hagan una invasión del espacio, que no estén en demasiados lugares. Entonces, lo que generamos con la misma información de los pulsos es determinar cuánto rato estaban los buses ahí, de tal manera que se nos fuera prendiendo de un color, si estaba verde, estaba ok, si estaba rojo, llevaba más de 15 minutos ahí un bus en un mismo lugar, y si se ponía morado, llevaba más de una hora, y eso también, nuevamente, a través de estos colores, de esta tabla con datos, permite que nuestro centro de monitoreo de buses realice acciones y básicamente cuidemos la convivencia vial.
Hay un poco los que le comentaba que básicamente los puntos de regulación son de suma importancia, entendiendo la fluctuación que tiene la oferta y la demanda durante el día. La metodología es que nosotros definimos, sabemos dónde esto ocurre en la ciudad, generamos un polígono y vamos contando los pulsos dentro de esta área y determinamos si el bus permanece en ese sector y cuánto tiempo está. Y, por ejemplo, esto es una vista de la aplicación que construimos y ahí yo les decía los distintos colores, en verde todo ok, y en ese morado está, dice que lleva casi 1 hora 40 porque llegó a las 10:49 y son las 12:30, todavía no se mueve. Entonces, ese tipo de acciones con esta información, que es una vista básica, simple, permite hacer gestión desde el punto de vista del centro de monitoreo. Otro muy importante son los trazados de los desvíos. ¿Pero por qué esto es importante? Hoy día básicamente nosotros tenemos al día 65.000 expediciones en un día laboral. Entonces, nuevamente estamos frente a este problema, ¿cómo abordamos tanto? Mirando, porque evidentemente cosas se te pueden ir moviendo o no. Entonces construimos una herramienta que básicamente lo que hace es determinar que yo me voy desviando el trazado sí o no. Porque hay desvíos muy chiquititos, tenemos una herramienta hoy día actual, pero no cumple con todo. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque hay razones que son propias de la ciudad que hacen que las rutas no estén bien adheridas. Por ejemplo, las ferias. Uno sabe, hay un decreto, la municipalidad dice la feria en tal calle de A a B, pero ocurren cosas como que hay coleros asociados a las ferias y básicamente ya el trazado no se puede cumplir. Hay una obra vial de improviso, se rompió una cañería, puede haber una calle en mal estado, se rompe un pavimento y el bus no puede estar pasando, o también porque podría haber un error del conductor. ¿Por qué es importante saber que no estamos cumpliendo el trazado y por qué nos importa tanto? Primero, porque yo puedo estar parado, un usuario puede estar parado en un paradero que el bus no va a estar pasando y no tiene cómo, porque los tiempos de viaje cambian, los accesos, porque tenemos reclamos, entonces hay un abandono del usuario que nosotros tenemos que estar viendo y mirando. Y como la ciudad es dinámica, por ejemplo, en el caso de las ferias, no es ir a preguntar al municipio dónde está la feria, si cada semana va a cambiar probablemente, o no cada semana, cada mes. Por ejemplo, ahora viene el periodo de diciembre y está lo que se llama, la denominan las ferias navideñas, que casi las mismas ferias crecen al doble. Pero eso a nosotros nos interesa de alguna manera procesada, con los datos que tenemos, buscar cómo tenemos que ir ajustando los trazados para que respondan a la situación de la calle. Entonces, ¿qué usamos como insumo? Los pulsos GPS, parámetros operacionales que tenemos, como las expediciones, los trazados de las rutas, cuáles son los trazados de desvío, porque nosotros los podemos ver a través de los mismos GPS y ver dónde están las diferencias. Por ejemplo, definimos una métrica, si estamos a más de una estancia de 100 metros no adherido, más de una cuadra, vamos a decir este bloque no está adherido de la ruta. Vamos mirando los pulsos. Entonces, por ejemplo, que hay una figura, y podemos ver dónde está esa diferencia, saber cuántos números de paradas están abandonadas, y para eso tenemos que construir una plataforma. Aquí estuvimos colaborando con una consultora que nos estuvo apoyando para generar esta herramienta, y nos va de alguna manera simple mirando para cada servicio, y te dice, oye, estas expediciones para este servicio, cuántas tuvieron adheridas, cuántas no estuvieron adheridas, y por ejemplo, esto es una matriz. Este es el caso de un servicio del J16I, y te dice, mira, en estos horarios, tales días de la semana, hubo problemas de adherencia. Entonces dices, entonces pues tú puedes indagar. Si son ciertos días de la semana, tú dices, ya esto no es una obra, probablemente es una feria. Entonces eso nos ayuda a básicamente ir ajustando los programas de operación y detectando dónde están estos como desvíos asociados a la contingencia. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo la ruta y los pulsos no están adheridos. La herramienta te lo puede mostrar, te dice a las 19 horas tuve este problema, te genera alertas también en esta plataforma, y básicamente lo que nos permite esto, como yo le dije, es tener información, podemos analizar el mes completo que pasó y básicamente generar esta retroalimentación en lo que realmente opera con respecto a lo que planifica. Ahora voy a dejar a Frey, que va a seguir hablando de los siguientes puntos. Hola, buenas tardes a todos los presentes. No sé si se ve mi pantalla. Sí, se ve. ¿Sí? Ya, perfecto, gracias. Bueno, yo le voy a hablar de tecnología y seguridad en el transporte público. Mm, ¿Sí?
Sí. Eh, Seguridad y confianza, la televigilancia. Como bien contaba Paola, tenemos los buses con un sistema de videovigilancia y más de 3.000 buses están transmitiendo, están conectados y transmitiendo en streaming. Lo que nos ha permitido generar alianzas, por ejemplo, con la Subsecretaría de Prevención del Delito, para que ellos tengan acceso a las cámaras de los buses en tiempo real, permitan hacer gestiones de incidencia, alertas de hechos delictuales, entre otras cosas. Eh, Junto a esto, hemos trabajado con algunos partners privados en hacer un piloto de biometría facial. Este piloto va orientado y nos permite tener diversas funcionalidades sobre un bus, como por ejemplo tener un pago de tarifas asociado a la biometría facial para hacer una experiencia más fácil sin tener que sacar, por ejemplo, el celular para el tema del código QR y poder pagar solamente con el rostro. También tener un control de fraude y poder tener una identificación de la zona donde hay más fraude y una identificación o un patrón de las personas que realizan este, un mal uso, digámoslo así, de algún instrumento, por ejemplo, un pase escolar que lo esté utilizando una persona que no le corresponda o una tarjeta de adulto mayor y lo esté utilizando un tercero que no le corresponda o que no sea el propietario. También tener mayor seguridad y percepción de seguridad, dado que tenemos esta información y podamos dar información a las policías o entregar, como en este caso, a la Subsecretaría de Prevención del Delito. Y por último, el control de la evasión, pudiendo definir cuáles son los puntos de mayor evasión. Si bien no se puede identificar quizás a las personas evasoras, pero sí definir zonas donde se pueda tener un mayor control de la evasión, identificando a las personas que no pagan. Eh, con esto podemos ver, por ejemplo, hemos estado trabajando con las empresas operadoras en este mapa de calor para ver cómo puntos de mayor situaciones de conflicto, asaltos reiterados, reportados por las empresas operadoras. Entonces es súper importante la alianza que tenemos con ellos para poder hacer análisis de estos incidentes, porque muchos de ellos a lo mejor no son reportados directamente, pero sí las empresas operadoras tienen esta información y nos pueden dar como información de agresión a pasajeros, a conductores, situaciones de asaltos, secuestros de buses y vandalismo, y con esto podemos armar este mapa de calor y definir estas zonas conflictivas para tener una evolución de los datos y analizar eh, de mayor manera poder adelantarnos quizás a eventos en específico, quizás de conflicto como un partido de alto riesgo o cosas de ese estilo. Eh, Todo esto, como lo he explicado Pablo anteriormente, tenemos un gran volumen de datos. Es mucha información la que tenemos que analizar diariamente, por lo tanto hemos estado trabajando en tener como una gobernanza de datos dentro del DTPM. El objetivo de esto es consolidar todos los datos de transporte, porque si bien tenemos mucha información, a veces la tenemos como aisladas por áreas y hace un poco difícil a veces hacer el análisis de esto. Por lo tanto, estamos trabajando fuertemente en consolidar todos estos datos. Ya tenemos un proyecto de gobernanza de datos que estamos trabajando desde el año pasado. Esto va en el marco de avanzar en la transformación digital y permitir una mejor toma de decisiones. Em, ¿Qué pregunta nos estamos haciendo hoy día para poder hacer este análisis de la gobernanza de datos? ¿Quién generó los datos? ¿Cómo se calcula el indicador que necesitamos? ¿Cada cuánto se actualizan los datos? ¿Por qué si nos hacen la misma pregunta respondemos algo diferente? Porque y quiénes usan los datos. Con estas preguntas hemos ido definiendo un data lake para poder hacer gestión sobre estos datos. ¿En qué estamos en relación a la gobernanza de datos? El año 2023 se hizo una asesoría inicial y se definió que íbamos a utilizar el modelo DAMA. En el año 2024 se realizó una licitación de gobernanza de datos donde se adjudicó una empresa y en octubre del 2024 se inició el contrato con esta empresa que se adjudicó la licitación y se comenzó un piloto. Este piloto considera a tres gerencias de el DTPM y son tres pilotos diferentes que los voy a mostrar a continuación. Y esto se desarrolló entre octubre del 2024 y en septiembre del 2025 ya fueron implementados y inició la operación de este piloto. ¿Qué viene más adelante entre el 2025 y el próximo año? Lo que nos queda del 2025 es definir nuevos casos de uso
capacitar a los usuarios del DTPM, porque si bien esto ya está implementado, hay un grupo pequeño que trabajó en la implementación, en la recolección de datos, en la definición, pero ahora la idea es que se pueda utilizar estos datos y que sea todos los funcionarios o un grupo más amplio que pueda hacer análisis de estos datos. Y finalmente, tener una resolución de gobernanza del DPM, tener un encargado de datos y quienes van a ser los actores relevantes de esto, que es súper importante mantener la gobernanza de datos, súper importante saber quién es el que tiene que actualizar el dato, eh, no solo la persona que lo consume finalmente. Bueno, un poco como los comentaba, este Data Lake de red movilidad que estamos armando tiene diferentes fuentes de información, datos de FTP que nos entrega generalmente el operador tecnológico, que son pulsos GPS y volúmenes de información muy grandes, o transacciones de ticketing. Tenemos API de información no sé, de la aplicación red de los reportes de los usuarios, etcétera, y bases de datos internas como el programa operacional y otras cosas que van generando todo esto, se van a un ETL que los procesa y genera un data lake. De este data lake salieron estas tres iniciativas que partieron en el piloto inicial que les comentaba, y una iniciativa fue para la gerencia de operaciones, donde se construyó indicadores, dashboards de indicadores, un chatbot para la gerencia de finanzas y una iniciativa para la gerencia del sistema inteligente de transporte con alertas. Les voy a comentar un poco ahora a continuación este Data Lake, qué es lo que considera. Para la construcción del Data Lake existen estas etapas. Lo primero fue ver el linaje de los datos, qué tan válido era el dato, quién tenía el dato correcto, de dónde salía el dato más puro, qué datos utilizaban para construir y de quién dependía este dato, quién era el dueño inicial del dato, porque si sabemos, el dato a veces va variando y va pasando de mano en mano y le van haciendo diferentes transformaciones. Entonces la idea era identificar de dónde provenía el dato y quién tenía el dato inicial. Después de eso, fue construir un diccionario de datos para que todos entendieran el mismo lenguaje. ¿Ok? Después de eso se definieron cuáles eran los procesos de actualización de este dato para la automatización. Si era un FTP, conectarse al FTP, un proceso automático que descargara el dato, o si llegaba un dato por mail, que fuera un proceso automático que lo fuera capaz de descargar y dejar en este data lake. Finalmente se definieron los roles para definir quién puede actualizar datos, quién puede leer los datos, eh, todo el perfilamiento de los usuarios que van a interactuar. Y por último, la metadata, que es la explicación de cómo se genera el dato, y enriquecer un poco cada dato con una metadata adicional. Ya. El primer piloto es el de indicadores operacionales. Eh, Tiene datos del consolidado de buses, son todos los buses del sistema, el anexo del sistema, el anexo del programa operacional que tiene todas las rutas, horarios y paradas del sistema, los reclamos, las transacciones de tarjeta VIP, las expediciones que se realizaron, válidas o expediciones con desvío, etcétera. Los pasos por puntos de control, que cada expedición tiene un punto de control dentro de su expedición para saber si se cumplió o no, y algunos parámetros del sistema. Y con eso se pudo construir dentro de este data lake indicadores operacionales en línea que nos permitían tener esta información actualizada sin necesidad de tener que recopilar esta información manualmente, sino que estando toda agrupada dentro del data lake, se podían generar estos indicadores. Dentro de esta automatización de procesos se pudieron identificar como los viajes con baja demanda, los reclamos por no detención, tener los indicadores agrupados en una sola entidad, las salidas para pagos, cuáles salidas fueron válidas para pago y cuáles fueron inyecciones de servicios. Mm, Para el chatbot de la gerencia de finanzas, es un asistente que permite hacer consultas en lenguaje natural, consultas a través de estos mismos datos que ya habíamos comentado que tenía el data lake. Podemos hacer consultas instantáneas de detalle de movimiento, de la distribución de las zonas pagas, accesibilidad, todo esto en lenguaje natural como les comentaba. Y si ven acá un ejemplo, no sé si se alcanza a ver,
haces una consulta que dice cuántas transacciones a bordo del bus ha tenido el servicio T506 de enero a junio del 2025 y el chatbot le entrega un resumen y además una tabla con cada una de las transacciones por mes, que es lo que se le solicitó. Eh, y este es el de sistema de alertas para la gerencia del sistema inteligente de transporte que está obteniendo alertas del sistema QR. Estas alertas van por uso de hora, hay una serie de parámetros que entrega alertas cuando está en una situación diferente a lo normal, una situación anómala, que puede reportar y enviar estos mails de alertas. Por ejemplo, que el número de enrolados que viene actualmente o que viene en tendencia ha bajado, se recibe una alerta. O si la cantidad de QRs que eh, se han procesado a nivel de sistema central de valorizaciones, ha reducido más de un X cantidad de porcentaje, también se genera esta alerta. ¿Qué oportunidades tenemos hoy día automatizar paneles de monitoreo? Por ejemplo, tenemos todos los reclamos en línea de la misma aplicación Red que hoy día no están siendo procesados. Creemos que hay una información súper importante que eh, a la fecha, por ejemplo, podemos hacer análisis cada 15 o 30 días y no tenemos un análisis quizás más en tiempo real de poder analizar, por ejemplo, si hay puntos de evasión o puntos de no detención que quizás a lo mejor son por problemas en la vía que la gente está reportando, no lo analizamos hasta después de 15 días. Esta es una oportunidad quizás importante que tenemos para sumar a este data lake. Mm. ¿Qué es lo que viene en relación a la gobernanza de datos? Tomar el control operativo de lo ya implementado, porque si bien estamos terminando esta asesoría que se adjudicó la licitación, que hizo toda la implementación, tenemos que ser capaces de nosotros tener nuestra propia gobernanza de datos, definir roles y tomar el control operativo de la gobernanza de datos que ya está implementada. Definir nuevos casos, nuevos pilotos o casos de otros gerencias o otros usuarios del sistema y establecer unas políticas de gobernanza de datos del TPM, que ya era un poco de lo que les he venido comentando, de definir los roles y definir los actores importantes de la gobernanza de datos, que es creo que lo más importante para que el usuario final que está mirando un dato sepa que es un dato que está actualizado, que es un dato fidedigno y que no ha tenido ninguna alteración. Dentro de otras iniciativas que tenemos está el monitoreo de alerta. Esto está asociado a la telemetría. Hoy día toda la nueva licitación que se está implementando está obligada a entregarnos los datos de telemetría. ¿Que son los datos de telemetría? Son el estado del bus, la velocidad, el estado de la temperatura del motor, las frenadas bruscas, etcétera. En relación a toda esa información que se va generando, la idea es tener un monitoreo de alerta sobre la flota y también teniendo indicadores de operación para saber puntos también de conflicto, quizás de aceleraciones muy bruscas o de mucho frenado o puntos donde, no sé, puede subirse la temperatura, quizás en una zona donde se hace mucho taco, se sube mucho la temperatura de los buses, el control de las puertas, de las velocidades, etcétera. También justo a esto es obtener una plataforma de certificación que nos permita identificar el estado de mantenimiento de los buses, porque también tenemos información que está empezando a llegar sobre esto y también nos permite identificar a través de la misma telemetría, saber si por un lado tenemos un reporte de un bus que tuvo mantenimiento y después tuvo 3 fallas seguidas, un poco certificar eso mismo para tener como un segundo check en función de si bien se le hizo mantención, siguió teniendo problemas, o un bus que a lo mejor no ha tenido la mantención, tener alertas de control sobre eso. Y finalmente el control de las zonas pagas. Hoy día tenemos más de 300 zonas pagas, recibimos mucha información de ellas, pero es un poco es deseable tener información más centralizada y poder tomar decisiones sobre ella, si no sé si están bien ubicadas, si los horarios son los óptimos. Hay mucha información que hoy día también necesitamos enriquecerla porque son más de 300 puntos y la idea es poder
hacer eficiencia sobre esos mismos puntos relacionados. Son un poco de los nuevos desafíos que tenemos. Y con eso terminamos.